Shalom Talmidim, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a comenzar con la unidad 19 y en esta clase vamos a hacer algunos repasos de temas gramaticales que ya hemos visto y lo vamos a analizar en el marco de la lectura de la historia de Ruth y Noemí, que está en el capítulo 1 de Ruth. Nos preguntamos entonces cómo ayudan a dilucidar la historia los nombres de los personajes. Entonces, antes que nada vamos a hacer el vocabulario correspondiente a la clase anterior. Bueno, una palabra muy conocida es la que tenemos acá, que es mitzvah, que significa mandamiento. Az significa entonces. Az. Yesh significa hay. Ein significa no hay. Kerev significa medio. Vamos a pasar a la otra. Bueno, acá tenemos que elegir de estas palabras que están en el costado, cuáles corresponden a números, cuáles son preposiciones y cuáles son verbos. Entonces vamos a comenzar. Acá tenemos una palabra que es Hamesh. Hamesh es 5. Y después tenemos una palabra parecida que es esta, Hamishim. Hamishim es 50. La ponemos acá. Después tenemos, vamos a ir preposiciones. Lema'an. Lema'an es una preposición. Significa a favor de, por o para. Y tenemos otra preposición que es ad. Ad significa hacia. Hasta, hasta. Y después vamos a ver cuáles serían los verbos. Los verbos son arag, que significa él mató, y el otro verbo que tenemos que acá es abar, que significa él pasó. Entonces, arag y abar son los verbos que tenemos acá. Bueno, ahora vamos a comenzar entonces con la lectura. Dice así: Vayhi bimei shefot ashoftim, vayhi raab baaretz. Bueno, vamos a ver qué tenemos acá. Vayhi es un término, es una expresión muy común en la Biblia que significa y aconteció, y hubo, y fue. Eso significa Vayhi. ¿Qué quiere decir esto? Bimei. Si yo me fijo en la traducción, digo, bueno, Vayhi es y aconteció. Bimei tendría que ser en los días. Y efectivamente, Bimei es en los días. Es un constructo plural de 3 letras. ¿Cuáles son? De 3 palabras. Un constructo plural de 3 palabras. ¿Cuáles son estas 3 palabras? Es la preposición en, el artículo los y el plural días. ¿Cómo se dice día? Se dice yom. Quiere decir que esto, la yod y la mem, es la raíz de yom, de día. Y como es un constructo plural, sabemos que los constructos plural terminan en ei. Recordemos eso de clases anteriores. Ahora nosotros le estamos agregando la preposición y el artículo, pero sabemos que cuando tenemos un constructo se achican las vocales, porque es como que le tienen que hacer espacio para anexar otras palabras. Y todo eso, que ya lo hemos visto, que hay que repasarlo, viene a constituir esta palabra constructo plural de 3 palabras que correspondería ser en los días. Bimei entonces es en los días y yod mem es la raíz de día, o sea, yom. Bimei
es en los días. Después tenemos Shefot HaShoftim. Shefot HaShoftim, Shoftim, ¿se acuerdan? Que es jueces. Y Shefot es juzgaban. Acá el verbo todavía no hemos entrado a estudiar los verbos, así que no nos preocupemos. Pero HaShoftim son los jueces. Así que aconteció en los días que juzgaban los jueces. ¿Cuál era el tiempo en el tiempo de los jueces, en el que juzgaban los jueces? Es decir, que no había reyes en Israel. Es desde la conquista de Israel hasta que aparecen los reyes. En ese lapso juzgaban los jueces. Había jueces en Israel. Y de nuevo, Vayehi, o sea, hubo, aconteció, fue también, y fue, es otra traducción para Vayehi. Raab es hambre, hambruna. Entonces, y hubo, y fue, hambre, Baaretz, en la tierra. Acá tenemos lo común de colocar la preposición con con el artículo en la tierra. Muy bien, en la tierra, cuando decimos la tierra, es la tierra de Israel, obviamente. Entonces, en la traducción tenemos que poner acá, y aconteció en los días que juzgaban los jueces que hubo hambre en la tierra. Muy bien, pasemos a estudiar ahora un ejercicio. En este ejercicio lo que tenemos son, como ven en la primera letra, son preposiciones con palabras. Entonces lo que tenemos que ver es, o traducir, si tienen el artículo definido o no tienen el artículo definido y qué significan estas palabras. Entonces, si yo digo Beyana, yo sé que B es en. Shana no tiene artículo definido, así que es en un año. Beyana en un año. Lefaró. Lefaró es faró, ¿se acuerdan que es para el faraón? Faró es faraón. Le es para, así que sería para faraón. Camelej. Camelej sería como el rey, porque que es como con la A tiene artículo definido. Entonces Camelej es como el rey. Acá tenemos Barab, que significa por el hambre, es decir, la preposición be también tiene otro significado, o sea, la mayoría de las palabras en hebreo son polisemia, o sea, tienen varios significados. Entonces, be también es en o es por, y acá es por el hambre porque tiene el artículo definido, pero se traduce también como de hambre. O sea que Barab también es de hambre. Y acá tenemos leharim. Leharim son, harim, ¿qué son? ¿Se acuerdan que har es montaña? Harim, montañas. Y le, ¿qué significa? Hacia las montañas. Bueno, muy bien. Ya repasamos esto con las preposiciones. Vamos a continuar. Y tenemos nuevamente lectura para continuar con el capítulo 1 de Ruth. Habíamos leído que hubo hambre en la tierra de Israel, en la tierra de Judá, y nos falta leer la segunda parte del versículo 1. Entonces vamos a leer lo que dice acá. Vayelech ish mi Betlehem Yehudá, lagur bisde Moab, hu veishto ushne banav. Bueno, vamos a ver qué es lo que tenemos acá para analizar. Bueno, Vayelech ish
mi Betlehem Yehuda. Mi es de, ish ya saben que es hombre. Y esto que es el verbo, por ahora como no lo conocemos, lo vamos a dejar un poco pendiente. Un hombre de, mi es la preposición que dice de, desde. ¿Desde dónde? Betlehem. Betlehem, que significa casa de pan. Betlehem, casa de pan, es Belén. Betlehem significa casa de pan. Y fíjense qué irónico, ¿no? Que en la casa de pan hubo hambre, hubo una hambruna. Entonces, Vayelech ish mi Betlehem, y un hombre de Belén. ¿De dónde estaba Belén? ¿En qué provincia? En Yehudá. Entonces, mi Betlehem Yehudá, en Belén, de Belén de Judá, en Judá. Lagur bis de Moab. Bueno, los verbos por ahora los vamos a obviar. Bis de Moab son los altos de Moab. Hu, ¿qué significa Hu? Hu es él. Entonces, ¿quiénes fueron a residir en los altos de Moab? Él, Hu. ¿Quién más? Veishto. Veishto es y su esposa. Y acá vamos a ver por qué. Nosotros sabemos que esposa es Isha. Así como Ish es hombre o esposo, Isha es mujer o esposa. Entonces, yo sé que esto es la conjunción I. I. Pero, y sé también que el sufijo O es un sufijo de pertenencia a él. Entonces, ya estoy sabiendo que es algo de él. ¿Y qué tengo acá? Tengo la raíz de ish, isha, pero en vez de tener una hei, tengo una tab. Bueno, entonces, acá hay que tener presente una cosa, que cuando vamos a agregar un sufijo en una palabra femenina, singular, se le agrega la hei, cambia por la tab. Entonces, esto sería Aleph, Shin, Tab, sería Aleph, Shin, Hei, y sería la raíz de Isha. Entonces, ¿qué tenemos acá? Es Isha, pero como le estamos agregando el sufijo O de pertenencia, entonces tengo que cambiar la Hei por la Tab. Entonces, Ishto es esposa de él. Y esto es la conjunción I. Así que tenemos Hu, Veishto, Hu, él y su esposa. ¿Y quién más? A ver quiénes más fueron. Acá tenemos Ushne, Ushne, Banav. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, y los números todavía no los hemos estudiado, pero les voy a decir que Shenai es 2 en masculino. El 2 masculino es Shenai, que es Shenaim, Shenaim. Y acá como está en constructo es Shenei, porque sabemos que la terminación en masculino del constructo es ei. Entonces, y Shnei son 2 en constructo, que viene otra palabra en constructo también. Otra palabra que va a agregarle al constructo. Y es esta. Esta raíz es ben, hijo, pero es hijos en plural, porque son 2. Entonces es en plural sería